Hola chicos, vamos con el segundo vídeo. En este vídeo vamos a repasar, porque ya lo hemos visto en clase, vamos a repasar cómo se realizaba el comentario de un climograma, que es nuestro siguiente ejercicio de modelos técnicos, ¿vale? Ya sé que he sido muy pesada en clase y a partir de ahora voy a hacerlo también. Voy a repetiros que los climogramas son ejercicios técnicos que se resuelven redactando. Para hacer una buena redacción, aunque en la pizarra veáis que están señalados punto por punto aquello de lo que vamos a hablar y en el libro también, lo que tenemos que hacer es no poner guiones, no poner punto 1 y responder, sino hacer una redacción completa. Para separar cada una de las temáticas lo que podemos utilizar es la separación en párrafos, ¿vale? De forma que nuestra redacción quede como completa, sin ningún guión, sin ningún número, sin ningún dos puntos seguido y utilizo una enumeración, ¿vale? Vamos a hacer una redacción porque lo que estamos haciendo es dar una respuesta madura a una prueba en la que se examina mucha gente. Y lo que queremos es que nuestra respuesta llame la atención a la persona que nos está corrigiendo. Por ello, como siempre os digo, vamos a empezar haciendo una introducción. En la introducción, que tiene que ser muy cortita, tampoco nos tenemos que enrollar mucho, tenemos más o menos que indicar lo que es un climograma. Algo que nos salga sobre la marcha, que sepamos de lo que estamos hablando. Un climograma es un gráfico de doble entrada donde podemos ver información de precipitaciones y de temperaturas recogidas a lo largo de un año en un lugar concreto. Con esto sería más o menos suficiente. Si podéis hacer una idea diferente, no tiene por qué ser escrito tal cual yo lo he dicho, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener mucha información dentro de nuestro climograma. Como hemos dicho, es un gráfico, porque tiene eje de las X y tiene eje de las Y's, pero tiene dos ejes X. En uno de los ejes de las X vamos a recoger información acerca de las precipitaciones. Las precipitaciones se dibujan dentro de nuestro gráfico con barras. Si nos dan el climograma en color, serán barras azules y las precipitaciones se recoge la información en unidades normalmente de milímetros. Si son otras unidades, lo podemos ver porque vamos a poder comprobarlo en nuestro eje de las Y's, ¿vale? Por otro lado, tenemos el análisis de las temperaturas. Las temperaturas normalmente van recogidas en el otro eje de la Y, en unidades de grados centígrados y se representan con puntos que marcan la temperatura media del mes y puntos que están unidos a través de una línea. Esa línea, si nos dan el climograma en color, suele ir en rojo, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Empezaríamos haciendo entonces esa introducción, ¿vale? Con esa introducción damos a entender que sabemos muy bien de lo que estamos hablando. La persona que vaya a corregir nuestro examen sabe lo que es un climograma, pero esta respuesta es buena para que nosotros ganemos puntos sabiendo lo que estamos haciendo. Pasaríamos después al análisis de las precipitaciones. Podemos comenzar nuestro nuevo párrafo diciendo algo así como: en cuanto al análisis de las precipitaciones, o ahora paso a comentar las características de las precipitaciones de este climograma. De cualquier manera, dentro del análisis de nuestras precipitaciones tienen que aparecer tres informaciones diferentes: el total de precipitaciones a lo largo del año, cómo es la distribución de esas precipitaciones y en qué forma se recogen. Vamos punto por punto. El total de precipitaciones recogidas a lo largo de un año se calcula sumando cada precipitación mensual. En algunos climogramas nos dan el total y ya nos ahorran tener que hacer ese cálculo, pero no es lo corriente, ¿vale? Teniendo en cuenta esa cantidad total, lo que tenemos que clasificarlo es
Si ese total es muy abundante, estaría por encima de 1000 milímetros recogidos a lo largo del año. Abundante si está por encima de los 800, escaso si se encuentra entre 300 y 800 y muy escaso si está por debajo de 300 milímetros recogidos a lo largo del año. Cuando no tenemos un papel milimetrado, es sencillo que no podamos calcular de forma muy precisa, por ejemplo, si son 412 milímetros o son 415, pero es muy complicado que nos equivoquemos porque la clasificación da suficiente margen para que si sumamos todos los meses podamos hacerlo bien. Eso sería lo primero que tendríamos que indicar en el análisis de las precipitaciones. La segunda parte del análisis de las precipitaciones se refiere a cómo se distribuyen esas precipitaciones a lo largo del año. Dentro de esa distribución podemos distinguir una distribución regular si no hay ningún mes seco. Ningún mes seco se considera aquel que tiene menos de 30 milímetros. Bastante regular si hay 2 meses secos o irregular si hay más de 2 meses secos. Aparte de indicar cómo es esta distribución regular, bastante regular o irregular, también es bueno decir cuándo se producen esas precipitaciones. Por ejemplo, solamente en el mes de octubre o durante los meses de primavera, durante los meses de otoño, ¿vale? Lo último que tendríamos que indicar en cuanto al análisis de las precipitaciones es la forma en la que se recogen. La forma en la que se recogen las precipitaciones, la forma en la que las precipitaciones llegan hasta nosotros, depende de la temperatura que haga, porque deberíamos saber que el agua se congela a 0 grados. Entonces, se recogerán precipitaciones en forma de lluvia normalmente, excepto cuando la temperatura sea 0 grados o esté por debajo de los 0 grados, esa línea roja o esa línea que une los puntos medios de temperatura de cada mes esté por debajo del eje de la X, entonces al tener menos temperatura de 12 grados tendríamos precipitaciones en forma de nieve o de hielo con granizo, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado del análisis de las precipitaciones. Me paso al otro lado de la pizarra para que podáis ver la parte del esquema en el que voy a hablar del análisis de la temperatura. Cambiaríamos de párrafo porque vamos a hacer un cambio dentro de la temática. Indicaríamos algo así como: ahora paso a hacer el análisis de las temperaturas, o comenzamos ahora a comentar cómo son las temperaturas de este climograma. En cuanto al análisis de temperatura, vamos a hablar de varias cosas también. Lo primero de lo que hablaríamos sería de cómo es la amplitud térmica, después de cómo son los veranos y después cómo son los meses de invierno, ¿vale? Empezaríamos entonces hablando de cómo es nuestra amplitud térmica. Si nos acordamos, o vamos a refrescar, la amplitud térmica se calcula restando la temperatura media del mes más cálido menos la del mes más frío. Con eso obtenemos un valor de grados centígrados que nos permite clasificar cómo es la amplitud térmica. Esa amplitud térmica puede darnos pistas de si nuestro clima está en zona costera o está en zona de interior. En zona costera la amplitud térmica varía entre los 8 y los 16 grados. Dentro de ese rango será una amplitud térmica de costa muy baja si más o menos los grados son 8. Si esa amplitud será baja cuando esté el valor entre 9 y 12 grados y será media cuando el valor esté entre 13 y 16. Nos dará pistas la amplitud térmica de que estamos en una zona de interior cuando la amplitud sea alta, esté entre 17 y 20 grados centígrados, o muy alta
esté por encima de los 20 grados centígrados, ¿vale? Lo siguiente en lo que tenemos que fijarnos es cómo son los meses de verano. Si el mes más caluroso tiene 22 grados centígrados o más de media, entonces será lo que hemos dicho dentro del análisis de las temperaturas, un verano caluroso. Será fresco si tiene menos de 22 grados centígrados. En el caso de los inviernos, podemos clasificarlos en suaves, en relación con 10 grados centígrados, moderados, si las temperaturas se encuentran entre 6 y 10 grados centígrados, o fríos, si las temperaturas medias tienen menos de 6 grados centígrados de media, ¿vale? Un punto también interesante dentro del análisis de nuestro climograma es hablar de la aridez. La aridez es fijarnos cuando no hay precipitaciones o son muy bajitas. Vamos a recordar que un mes se consideraba seco cuando sus precipitaciones están por debajo de 30 milímetros de media. La aridez se puede considerar o clasificar mensual o general. Mensual cuando hay algún mes seco y general cuando ya hay 4 o más meses secos. Será un clima semiárido si presenta entre 4 y 7 meses secos o semiárido extremo si presenta más de 7 meses del año que sean secos, ¿vale? Con toda esta información vamos a hacer un poco de recopilación de todo aquello de lo que hemos hablado. Hemos hecho un buen análisis de las precipitaciones, hemos hecho un buen análisis de las temperaturas y todo ello nos ha ido dando pistas de cómo puede ser nuestro clima. Nosotros ya no sabemos la clasificación de los climas, entonces con todas estas pistas deberíamos indicar en el siguiente párrafo. Debido a las características anteriormente señaladas, podemos considerar que este climograma se refiere a un clima de este tipo y decimos el nombre del clima. Este clima se ubica en esta zona de España, de forma que hablaríamos del clima y la localización. Pero muchas veces en relación con los climogramas nos pueden poner preguntas de otros temas, como por ejemplo hacernos alguna indicación para hablar de vegetación, de paisajes vegetales o de ríos y las vertientes relacionadas con estos climas. Podríamos responder porque son partes del temario que ya hemos trabajado, entonces no habría ningún problema. En relación con los climogramas os he mandado también un par de ejercicios para que podáis resolver y mandarme para que los corrija. Vamos a hacer un poco repaso. Siempre que realicemos un climograma tenemos que redactar. Sé que os lo he dicho muchas veces, pero necesitamos hacer una respuesta redactada. Cuando redactamos una respuesta que sea correcta en cuanto a todos los baremos que hemos repasado, pero también que sea visualmente atractiva, que esté ordenado, que sea diferenciado en distintos párrafos, dejando márgenes, haciéndolo bonito a los ojos, porque una persona que va a corregir muchos exámenes agradece y favorece nuestra puntuación tener una respuesta madura. Este ha sido nuestro segundo vídeo. Espero que os guste, chicos. Os espero en el tercero. ¡Hasta luego!